Bienvenidos a Más Allá del Barril, el podcast donde exploramos las historias de los líderes de la industria energética que hablan español. Aquí descubrimos más sobre sus trayectorias profesionales y también personales. Hoy nos acompaña un líder que ha construido una carrera internacional, combinando su experiencia en energía, petróleo y gas, con una sólida formación en finanzas. Un ejecutivo que ha generado valor liderando procesos de crecimiento, optimización financiera y expansión inorgánica a través de fusiones y adquisiciones. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Manuel Buitrago. Bienvenido, Manuel. Zeus y Marian, un gusto estar con ustedes, un gusto poder participar en Más Allá del Barril y estar aquí presente para todos los que nos están escuchando. Bienvenido, Manuel. Bienvenido, Manuel. Manuel Buitrago se desempeñó como presidente y country manager de Gran Tierra Energy en México y Colombia. Cuenta con cerca de 25 años de experiencia global y una carrera que lo ha desempeñado roles claves en compañías como BP, Occidental Petroleum, OGX, PetroTiger y Gran Tierra Energy en países como Reino Unido, Colombia, Brasil y México. A lo largo de su trayectoria, ha liderado áreas financieras, procesos de integración post-merge and acquisition y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, siempre con enfoque en la creación de valor y la disciplina financiera. Posee una titulación en Administración de Empresas en la Universidad de Schiller International, una maestría y una especialización en la Universidad Javeriana en Colombia y recientemente tiene un MBA ejecutivo en Temple University Fox School of Business en Filadelfia, Estados Unidos, donde recibió el premio como estudiante distinguido, honor Beta Gamma Sigma, y también cuenta con numerosas certificaciones en universidades internacionales. Hoy vamos a conocer la historia detrás de este gran líder que ha navegado entre mercados, culturas, desafíos y los aprendizajes que lo han llevado hasta aquí. Bienvenido nuevamente, Manuel, y gracias por acompañarnos en Más Allá del Barril. Bueno, Manuel, bienvenido y qué interesante tu trayectoria. Interesante cómo manejaste comenzar en la parte de administración de empresas y transformarla hacia la industria del petróleo, ¿no? Y de la industria del oil and gas. Y es importante que nos puedas compartir qué fue esa influencia que hizo, cuál experiencia te ayudó a mover o redireccionar ese barco e ir específicamente al sector de la energía. Pues muchas gracias de nuevo, Zeus y Marian. Yo creo que en la introducción que muy amablemente hicieron, tocaron ustedes dos palabras importantes, creación de valor. Y para uno como profesional, como padre de familia y como subordinado y líder, creación de valor es algo que se comparte con el resto del equipo, pero que se crea en equipo. Y el primer comentario que me gustaría hacer es, ¿por qué energía? ¿Por qué trabajar en la industria de energía, del petróleo y del gas? Y se me vienen tres cosas a la mente que para mí fueron motivación y que luego afortunadamente se fueron plasmando en mi carrera. La primera es que es una industria global. Es una industria que llega donde ninguna otra industria se atreve a llegar. Eh, es una industria que aplica mejores prácticas y que aplica estándares de alto nivel en diferentes partes del mundo y que luego permite replicar algunos de esos análogos, ya sea desde lo técnico para encontrar un yacimiento o mejores prácticas desde lo financiero, lo legal o cualquiera de las otras áreas. Lo segundo que me pareció muy motivante es la posibilidad de generar una manera de compartir ese valor, como la industria nuestra, que llega a las diferentes regiones, porque allá es donde se extrae el barril, comparte ese valor. Y cómo ayuda a reducir la pobreza energética. También cómo ayuda a compartir a través del desarrollo y de hacerlo de una manera sostenible. Dos puntos sumamente importantes y que hoy en día cobran todavía más importancia para aquellos que quieran entrar a trabajar en esta industria. Y el tercero
para redondear con lo que tú ibas mencionando, Marian, es la oportunidad también de crecimiento multidisciplinario. Yo comencé trabajando en finanzas y terminé manejando empresas, ya sea en Ecuador, México, Colombia, pero todo esto iba ligado a través de conocer cómo se crea valor en una empresa. Te puedo comentar que cuando yo comencé a trabajar, y yo comencé a trabajar por fuera, comencé a trabajar en Inglaterra. Y me gustaría solamente tocarte 4 etapas de la industria donde tuve el gusto de trabajar. La primera, arranqué por el lado de casa matriz, con la BP. Y obviamente todo enrollado en casa matriz. Y en casa matriz se trabajaba obviamente el downstream, pero todo enrollado en casa matriz. Eso te permitía poder comparar cuáles de los diferentes activos, cuáles de los diferentes países estaban generando retornos y rentabilidades y cuáles estaban teniendo retos y habían oportunidades de mejora. Entonces, trabajando en ese caso, se me dio la oportunidad de que aquella empresa con la que yo trabajaba, la British Petroleum BP, estaba integrándose después de que Amoco y BP se habían juntado y luego cuando Castrol y Burma de lubricantes también se juntaban. Muy interesante ver cómo de la unión sale la fuerza, cómo las empresas eh, aplican los mejores procesos entre las diferentes empresas que tienen y cómo van y protegen el valor. Yo luego volví a Colombia varios años después y obviamente llegué a trabajar ya no en casa matriz, sino en upstream, en donde se crea la magia, como decimos en la industria. Y en el upstream es muy interesante porque los equipos trabajan de una manera muy integrada, siempre teniendo en mente la salud ocupacional y volver sanos y salvos a sus casas. Y eso se nos volvió un valor, un común denominador a todos. ¿Cómo podíamos hacer crecer las empresas donde estábamos trabajando, pero hacerlo de una manera donde todo el mundo llegara sano y salvo a su casa? Y al mismo tiempo, cuando tú entras a trabajar a una empresa y la empresa tiene tantos proyectos o tantos bloques en diferentes cuencas, ¿cómo poder monitorear desde finanzas y darle a los ejecutivos la información que necesitan para que puedan ver todos los activos por separado y todos los activos de manera conjunta? Y luego cómo se puede generar un tablero de gestión amarrado a unos KPIs para que la gente, los empleados, también se vean beneficiados a medida que las empresas van creciendo. Esto fue obviamente trabajando en Oxy, en uno de los campos más interesantes de Colombia, que era Campo Caño Limón, y cómo eso generó un impacto tan bello para el país y de tanto crecimiento. Ahí nace algo muy interesante y es la visión de que las cosas hay que hacerlas de manera conjunta, trabajando con la empresa estatal, identificando los beneficios para ambos y cómo se puede trabajar con las partes interesadas. Eso me recuerda lo que decía Bill Gates, que decía que si yo tuviera un último dólar, si ya se me estuviera acabando mi último dólar, yo invertiría mi último dólar en mis relaciones con mis partes interesadas. Porque mira qué interesante, en la unión se hace la fuerza. Las empresas extranjeras traían la tecnología, la empresa estatal tenía los campos y también la manera de operar y de conocer el territorio. Y se genera una manera muy interesante de seguir adelante. Y para redondear, ya luego trabajando con una empresa midcap, mencionaste con Gran Tierra, el enfoque tan bonito y tan interesante ya de pasar a territorio. Cómo se hacen las cosas en territorios donde están las comunidades, donde son ambientalmente sensibles y donde se generan algunos retos que, escuchando a las mismas comunidades, se pueden identificar no solamente los retos, sino también las soluciones y poder sacar adelante las empresas. Ahí también me acuerdo de otra cita. El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, decía: el mejor proyecto social que hay es un trabajo. Si todos estamos trabajando y todos cuidamos a nuestras familias, pues todos podemos empujar ese barco hacia la misma dirección. Y cerré un poco el tema, ya empezando a pensar, bueno, ¿cómo se pueden hacer crecer las empresas? ¿Cómo se pueden optimizar? Si hay que reestructurar una empresa en particular, en algunas otras experiencias de mi vida, qué es lo que hay que identificar y a dónde hay que llegar. Pero para redondearte, todo esto se hace en equipo y nunca se hace solo. Y yo sí tuve mucha fortuna de tener muy buenos jefes,
pero sobre todo muy buenos colaboradores de todas las áreas. Cuando uno va haciendo los equipos multidisciplinarios, dice, qué gusto poder trabajar de vuelta en Colombia, en un país donde hay tan buen recurso humano, donde hay tan buenos ingenieros, ingenieras, tan buenos abogados, tan buenas personas sociales, ambientales, financieras, y que todos puedan trabajar juntos hacia el mismo objetivo. Manuel, todo lo que comentas refiere desde tu persona, desde ese joven que egresó de una universidad en Europa y regresa a su país con ideas, con innovación. Me llama la atención cómo, obviamente, con todo lo que mencionas, hay una curva de aprendizaje para llegar a los resultados que tú alcanzaste. Y tomando en cuenta tu formación académica, donde tenías que integrar entonces los conceptos relacionados a la industria petrolera, ¿cómo hiciste ese puente entre entender el valor del negocio, que es tu fuerte inicialmente, hacia entrar ya en lo que es el core del negocio? Es una industria de extracción de hidrocarburos, estamos generando fuente confiable de energía para el mundo. Entonces, ¿tú cómo lograste desde ese joven profesional que tenía un título en administración de empresas llegar a liderar empresas petroleras en la región? Tocas un punto muy interesante, ese puente, ¿no? Porque la industria nuestra es un puente para con las regiones al final del día y es un puente para combatir la pobreza energética. Entonces, haciendo un poco de memoria, yo me gradué en la universidad, como tú mencionas, en el Reino Unido, habiendo trabajado antes, estudiado antes en Francia y luego en el Reino Unido, y entro a trabajar en bolsa. Entro a trabajar a la Bolsa de Londres, pero como recién graduado en la parte de investigación. Horas largas, como todos los que empezamos a trabajar, y ahí me tocaba estudiar las empresas de energía. Entonces era un poco conocer qué hacían las empresas, cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus oportunidades de mejora y sin duda cómo se estaba comportando el valor de la empresa en la bolsa. Cuando me llaman de VP, tengo la fortuna de entrar a trabajar a VP en la parte financiera. Arranco a trabajar en la parte financiera, pero en un área que es de lo que más se escucha hoy en día, el área de información hacia el negocio. Hoy hablamos de inteligencia artificial. En ese momento era cómo se utilizaba la información del negocio para en países europeos, que son mercados maduros, cómo poder seguir creciendo. Entonces, para uno poder entender lo que estaba pasando, tenías que estarte comunicando directamente con los lugares donde se generaba el valor. Trabajar en equipos integrados multidisciplinarios y aprender de ellos. Activamente estar haciendo preguntas. De manera muy humilde, cuando uno no entiende algo, lo pregunta, pero antes de eso investiga y llega preparado a las reuniones. Y cuando tengo la oportunidad de volver en ese momento a Colombia a trabajar directamente, me encuentro obviamente con un campo espectacular, con una escuela fantástica como es la Occidental Petroleum, donde los equipos estaban montando una campaña gigante de exploración y al mismo tiempo una campaña de desarrollo muy interesante con recuperación secundaria en unos campos insignias de Colombia. Pero todo eso cuesta dinero y todo eso tiene unas economics o una valoración asociada. Para uno poder hacer el allocation, la asignación de capital, apoyando obviamente en su momento al vicepresidente financiero y al presidente de la unidad de negocios en Colombia, era poder entender con recursos limitados de dinero dónde colocar los recursos que generen mayor rentabilidad, cumpliendo las obligaciones contractuales. Y ahí se dan las oportunidades de las extensiones o renegociaciones y extensión de mayor tiempo de los contratos existentes. Entonces, pues obviamente se remanda uno las mangas, demuestra buenos resultados, empieza a trabajar con los equipos integrados y empiezas a disectar paso a paso el esqueleto completo de un proyecto petrolero. Si el proyecto petrolero está en la etapa de exploración, ¿qué requiere y cuál es el riesgo asociado? Si el proyecto petrolero está en la etapa de desarrollo, ¿qué requiere para seguir creciendo y cuáles son las inversiones que se requieren? Eso pues obviamente empieza a generar ese puente que me están preguntando de cómo llegar a entender lo que ocurre en territorio que genera ese valor. Y en su momento, pues obviamente el estar
teniendo la fortuna de enlazar con Ecopetrol para la empresa estatal colombiana, para poder mirar hacia el futuro cómo va el proyecto y cómo se pueden extender, también te ayuda a buscar oportunidades conjuntas, gana-gana, entre las dos partes. Ese es, digamos, el puente que lo va llevando a uno desde un área de soporte transversal a un área técnica. Ahora, siendo muy claro, hoy en día la manera para las empresas de salir adelante es reconocer que en todas las áreas hay alianzas estratégicas. Es imposible trabajar en una empresa sin trabajar con el abogado a un lado, el financiero al otro y el de operaciones enfrente, el de proyectos de capital por otro lado y el de exploración por el otro lado. Hay que trabajar como un equipo y todo esto enlazado, asegurándonos de que la gente vuelva sanas a sus casas. Entonces, con la parte de sostenibilidad y ambiental. Digamos que esa es un poco la forma como todo conecta y como para mí me permitió hacer ese enlace. Luego tengo la oportunidad de trabajar con diferentes culturas, con americanos, como mencionamos, con canadienses, con brasileros, como mencionaste, que justo habían ganado sus bloques en Colombia. Estaban construyendo unos puertos muy importantes y requerían el crudo y el carbón también para, obviamente, alimentar sus necesidades de energía. En ese momento ya empezaron los ciclos de baja el precio del crudo, suben los costos y entonces los financieros en su momento, cuando no todo el mundo nos quiere, pero cuando los costos están altos y se requieren altas rentabilidades, poder mostrar las cosas en blanco y negro le permite al equipo saber que tiene unos aliados y que cada dueño de proyecto es el dueño de su PIG, de sus resultados. Y esos resultados se consolidan y hacen la unidad de negocios. Y de ahí hacia arriba se mandan a casa matriz y se consolida. Entonces el empoderamiento hacia los equipos es muy importante. Y ahí te hago 3 comentarios pequeños de liderazgo. Uno de los mentores que mucho he tenido el gusto de seguir y estudiar se llama Jim Collins. Él tiene su libro Good to Great y otros libros. Y lo primero que dice es, monta a la gente adecuada en el bus y la gente adecuada te lleva a donde tienes que llegar. Eso es lo primero. Y lo segundo es que de nada te sirve un gran gol y una gran estrategia si no tienes un gran recurso humano. Entonces, a mí, afortunadamente, he podido contar una historia de éxito porque tuve la oportunidad de hacer crecer a aquellos que trabajaban conmigo y entonces todos fuimos creciendo juntos, porque se crea, como dice Simon Sinek, un espacio seguro para que todo el mundo se sienta seguro trabajando y todo el mundo entonces se dedica al objetivo común. Nadie siente que uno está pisando sobre el otro para llegar a otro lugar. Ese es un poco el reconocimiento que le hago a los diferentes equipos en las diferentes empresas y cómo el tema de liderazgo es tan importante y tan clave. Pónganse a pensar que una persona llegue a hablar con un grupo y le va a contar los objetivos donde tienen que llegar y falla contando los objetivos. Entonces, si no cuenta bien los objetivos, el grupo no le puede decir a ese líder cómo cumplirlos. El grupo le dice al líder cómo cumplir los objetivos, el líder pasa los objetivos corporativos al equipo para que se pueda llegar allá. No, excelente, Manuel. La verdad que sumarizo con alianzas estratégicas, creación de valor y el trabajo en equipo, ¿no? Que son, la verdad, esas cualidades transformacionales para tener a equipos motivados y liderar en medio de las transformaciones. Y Manuel, a lo largo de tu trayectoria, ¿tienes alguna anécdota personal o profesional que que te haya marcado profundamente y reforzado el compromiso de cómo ayudar a otros en la industria? Porque así, yo cuando tengo mi financiero de lado, es una alianza para mí, porque ahí estoy haciendo preguntas más profundas que la ingeniería no puede captar durante mi estudio técnico. Y eso ayuda a transformar mi visión de la compañía, ¿no? Y bueno, te pregunto a ti, ¿cómo ha sido o cuál anécdota tienes de que nos puedas contar y compartir que has transformado la vida de otros y has ayudado a otros a crecer? Bueno, permíteme hacer 3 anécdotas cortas, una hablando de territorio, sin duda, de donde nace todo, otra hablando de crecimiento y optimización,
y una de manejo de retos. Y voy a arrancar por la última, la más compleja, la de manejo de retos, que todos la vivimos, que fue el COVID. Entonces, qué mejor anécdota de cómo nuestra industria, cuando pega el COVID, va a sus core values y sus core competences y dice, bueno, tranquilos, somos expertos en HC y en mantener a nuestra gente sana y salva. Corramos y montemos procedimientos para que las personas no se enfermen, para que si se presenta algo se pueda trabajar el tema y para que la operación pueda continuar, porque si no la ciudad, el país y el mundo no tienen energía. Y si no tienen energía, ¿qué pasa con los hospitales? Y si no tienen energía, ¿qué pasa con el resto de los insumos de primera necesidad que tienen los demás? Yo creo que eso fue una curva de aprendizaje donde lo primero que uno puede decir es, solo se pudo lograr por el trabajo en equipo, por un trabajo en equipo con excelente comunicación, donde todo el mundo todos los días estaba manejando la incertidumbre. Acuérdense cómo prendíamos las noticias todos para saber qué era lo que estaba pasando, porque parecía un episodio de la batalla final o de algo de ciencia ficción. Pero en campo todo el mundo estaba concentrado haciendo su trabajo y en las oficinas corporativas la gente también. Entonces, ese primero es el tema que yo quiero resaltar, cómo todo el mundo en momentos de dificultad se recuerda su entrenamiento. Y cuando uno se recuerda su entrenamiento, uno hace las cosas bien. El ingeniero de reservorio que va a estudiar el reservorio va a su entrenamiento. El geólogo que tiene que dar su concepto sobre lo que encontró o no, tiene que también, obviamente, ir a su entrenamiento. Entonces, yo creo que esa es la primera anécdota. Y ese yo creo que es un aplauso para todos los de la industria porque todos juntos nos unimos y sacamos adelante el mundo, porque continuamos proveyendo energía. El segundo que quiero hablar es en territorio y es sumamente importante porque cuando uno llega a territorio tiene que llegar con humildad. La persona debe llegar con humildad porque está entrando a la casa de otra persona. Y cuando va a entrar a la casa de otra persona, tiene que llegar muy tranquilo, muy tranquila, preguntando, entendiendo cuáles son los retos que se ven en territorio, cuáles son las oportunidades que se ven en territorio y tener espacios de diálogo constructivos y constantes para informar qué proyecto se va a traer y cómo ese proyecto va a transformar de manera positiva el territorio y el país, pero también con mucha humildad poder entender que se van a generar unos retos y que esos retos a través de una gestión propia de riesgo se van a poder mitigar. Entonces, escuchar a las comunidades, para mí, ese es una anécdota, algo que yo invito a todo el mundo a hacerlo y hacerlo de manera totalmente humilde, con active listening para poder entender dónde están las diferentes oportunidades de trabajar juntos y poder desarrollar los proyectos. Y la tercera es, pues hombre, cuando uno llega a un país nuevo a montar una empresa que ya está en muchos otros países y que ya tiene su receta, de todas maneras hay que entender mucho las partes interesadas. Hay que entender las necesidades del gobierno, por qué está recibiendo las empresas, de nuevo de las comunidades. Hay que entender sin duda los recursos en el subsuelo, dónde están, cómo se pueden sacar, qué tecnología se puede aplicar, qué han hecho que funcionó, qué han hecho que no funcionó, y coger y aterrizar todos esos insumos en un modelo económico para volver al tema de valoración y de creación de valor. ¿Cómo se puede plantear un plan que va a crear valor hacia futuro? ¿Cómo se va a compartir ese valor hacia futuro? Y luego, una vez se empieza a generar el valor, ¿cómo se mide lo que se está obteniendo versus los KPIs, indicadores de gestión que se han planteado? Y si en algún momento hay que levantar la bandera porque hay que reajustar, pues hay que hacerlo. Así como siempre se empodera a el grupo de HCE para que levante la bandera si tiene que parar una operación, lo mismo en un proyecto. Todos los miembros tienen que sentir su libertad para poder hablar de manera abierta y creativa, sin sentir que cuando van a hablar van a recibir algún tipo de retaliación. Yo creo que eso es lo más importante, un open door policy. Y yo tuve mucha fortuna de trabajar en empresas donde siempre me encontré con eso. Y con, cuéntame tu idea. Bueno, de repente ahora no la voy a aplicar, pero
metámosla aquí en el inventario y de repente más adelante. Cuéntame tu idea. Así, mira, es así, en este momento marcha, porque nuestro enfoque es este. Venga y la aplicamos. ¿Usted está dispuesto a liderarla? Perfecto, queda empoderado. Yo creo que esas son 3 anécdotas interesantes. Manuel, y esto que conversas de integrar distintas perspectivas. Tú has participado en muchos procesos de merge and acquisitions. Y esto es algo que para nosotros, sobre todo los que estamos en la fuerza laboral, muchos quedan afectados, ¿no? Porque en un proceso de merge and acquisitions entran equipos que vienen de compañías diferentes, hay que tomar decisiones, pero en el sentido de valor que entrega una organización, se deben tomar esas decisiones. Entonces yo quisiera que conectáramos la importancia empresarial de ir a esos procesos y cómo entender, porque siempre vamos a estar sujetos a esa, y a futuro más, ¿no? En la explotación que viene, estamos en campos maduros, estamos en situaciones de la recuperación máxima de las reservas que puedan estar disponibles, entonces es de entender que las empresas tienen que optimizarse financieramente para seguir operando los campos. Entonces, desde tu perspectiva, como, digámoslo así, experto en estos procesos, porque has participado en muchos de ellos, primero, ¿cuál es el enfoque a nivel de las empresas? Y segundo, ¿cómo podemos nosotros entonces entender que sí, que es un paso que viene, quizás avisorarlo cuando estemos en una organización que necesita expansión, que necesita tomar nuevas decisiones? Tú lo decías, con tecnología, con nuevas ideas, con innovación. Entonces, ¿cómo conectar esto que se ha venido haciendo y que se va a seguir haciendo con la preparación que en los profesionales debe existir y sobre todo ajustarse a esos cambios? Excelente pregunta porque sin duda el petróleo es como todos los otros negocios. Lo más fácil se produce de primero y luego pues obviamente se produce lo que es menos fácil y luego lo que es menos fácil y a medida que vas produciendo lo que cada vez es más difícil o requiere mayor tecnología o mayor inversión, pues se vuelve más costoso. En petróleo siempre hablamos nosotros todos del netback, del campo, ¿verdad? Pero también del FID, del Finding and Development de algún proyecto. Lo primero que yo invitaría a todos los que están en la industria, porque la gente oye mergers and acquisitions, y el que está trabajando en una empresa, lo primero que hace es asustarse. Dios, funciona, ¿qué va a pasar? Entonces, yo lo primero que invitaría es a pensar, todos los negocios tienen sus partes interesadas. Eso incluye los accionistas. Los accionistas siempre obviamente están buscando que el beneficio le llegue a aquellos que invierten el capital de riesgo, pero también que se comparta con las otras partes interesadas. Hoy en día hay que pensar en el stakeholder approach, como decía Freeman, porque ese es el que hace que una empresa pueda continuar como negocio en marcha, sin duda. Ahora, habiendo dicho eso, los ejecutivos y los empleados tienen una responsabilidad para con los accionistas de siempre estar mirando oportunidades. Entiéndase, oportunidades donde dentro de tu portafolio, dentro del número de activos que tienes, hay algunos activos que ya no hacen parte del interés estratégico de la empresa, entonces, ¿cómo puedes obviamente colocar esos activos en el mercado? Y por el otro lado, hay otros activos que están allá afuera que si los integras a tu portafolio, van alineados con la estrategia de la empresa para seguir creciendo, seguir adicionando volumen, pero a seguir haciendo volumen de manera rentable. Digamos que esos son los primeros puntos. Los segundos son, bueno, ¿qué equipo debe dedicarse a analizar las oportunidades sin que se vea impactado el día a día de las actividades y de las operaciones? Para que las personas que están operando y haciendo su trabajo se encarguen primero en generar valor de los activos existentes y segundo, no estén ni preocupadas ni pensando en cosas diferentes a cómo hacer su trabajo y hacerlo de manera segura. Si uno se va a subir una escalera y está pensando en otra cosa que tienes que hacer, pues hay mayor riesgo de que te caigas de la escalera, ¿verdad? Y no queremos que nadie se caiga de la escalera. Una vez, obviamente, se identifica, hay que mirar cuáles son los pilares estratégicos de la empresa. Si es una empresa enfocada en geología y exploración, estará buscando proyectos para encontrar
campos muy grandes, exploratorios de mayor riesgo. Si es una empresa dedicada a optimizar campos maduros o encontrar campos que todavía tengan oportunidad de crecimiento a través de nuevas tecnologías, inyección de agua, inyección de gas. A mí me gusta decir inyección de fluido, porque es agua, en realidad es fluido. Es crudo que viene con agua y que de ahí también sale gas y que se reinyecta de una manera que genera un ciclo cerrado. Lo tercero, si ese es el caso, entonces, ¿qué oportunidades hay en esos activos para que si vas a adquirir uno, poder incrementar el valor a través de mejores prácticas que están dentro de las competencias core de la empresa? Si es una empresa que es muy buena en recuperación secundaria, pues mirará campos donde puede hacer recuperación secundaria. Si es una empresa muy buena en explorar, mirará campos donde es mejor explorar. Y finalmente, ese equipo integrado que se está generando tiene que asegurarse de que tenga acceso a la información y que toda esa información termine en un modelo de reservorio, sin duda importantísimo, para asegurarse si el valor, si las reservas están ahí y si de ese valor se pueden incrementar. Y luego, como de ese modelo de reservorio salen unos insumos que terminan en un modelo de valoración, y ese modelo de valoración va a decir cuánto es el valor de ese activo y cuánto podría ser el valor de ese activo dependiendo de la estrategia de la empresa. Mira, para comentártelo, yo creo que hoy en día, y me hacían esa pregunta hace poco en una presentación que di en una universidad sobre, de nuevo, finanzas, AI, información artificial y nuestra industria, y es, ¿los modelos pueden trabajar solos? No, requieren el insumo de las personas. ¿Quién le va a meter el riesgo geopolítico a un modelo? ¿Quién le va a meter el riesgo potencial de incremento de los costos de desarrollar si en el país se está subiendo la inflación? ¿Quién, cuando haga análogos, va a asegurarse que el análogo que se está utilizando de reservorio sí cumpla con las mismas condiciones de porosidad, por ejemplo? Entonces, yo creo que es una gran oportunidad hoy en día para todas las personas que quieran trabajar en la industria. Aprovecho para hacer la invitación. Todos los ingenieros, las ingenieras, los geólogos, las geólogas, los abogados, los contractuales, los financieros, los ambientales, los sociales. Hoy en día se genera valor a través de un trabajo conjunto y sigue habiendo todavía mucha oportunidad para seguir trabajando en esta industria. No, excelente, Manuel. Y eso me ayuda a introducir mi siguiente pregunta, ¿no? Porque estamos en un mundo que cada vez estamos enfocados a la transición energética, a la sostenibilidad, y la industria petrolera enfrenta unos desafíos a nivel operativo, tecnológico, muchas veces está en crecida, pero otras veces también está en bajada. Las percepciones públicas que varían dependiendo también de dónde se va a explorar o dónde se va a perforar o dónde se va a desenvolver un campo, también ese contexto hace que esa evolución del sector petrolero tenga menos velocidad. Y bueno, aquí tenemos a Manuel como ejecutivo que ya ha pasado por diferentes áreas y diferentes países. ¿Qué recomendación daría? ¿Cómo pueden los líderes de la industria comunicar en un contexto tan complejo como el que estamos y comunicar una visión más equilibrada a lo que el rol actual hace o tiene la industria del petróleo y el gas, ¿no? Porque al final es una matriz energética global que van a pasar muchos años. Vamos a tener que producir mucho más petróleo para que podamos tener esta transición, ¿no? Sí, es un muy buen punto. Mira, yo creo que a mí me gustaría de repente contestar un poquito hablando de hechos y de estadísticas y por ende de tendencias y dejar a un lado lo que son titulares y twitters y temas de prensa. Porque a veces con el ruido, sin duda, pierde uno la noción de las verdaderas tendencias de las estadísticas. Entonces, mencionemos un par de cosas y juntos podemos llegar a entender cómo el petróleo y el gas van a continuar siendo parte de ese mix energético que se requiere, dependiendo si el país tiene mucho petróleo o mucho gas o mucho solar, pues obviamente necesitará de alguna manera poder darle la energía que necesita a su población
darse de una manera que sea económica, de una manera que se pueda transportar fácil, que se pueda almacenar fácil, que tenga seguridad energética, sin duda, y que obviamente no le eleve el costo de vida a la gente, sino que busque lo que todos queremos como personas, y parte por lo que yo entré a esta industria, y es cómo elevamos la calidad de vida de la gente. Yo creo que es lo importante. Entonces, un par de estadísticas. El Banco Mundial saca su estadística y dice, en el año 2050, la población mundial puede ser cercana a 9.7 billones de personas. 9.7 billones, con B grande. Si uno se mete a una página web de Worldmeter, encuentra que hoy en día estas estadísticas comprobadas y cruzadas con los diferentes países, somos 8.2 billones. Automáticamente la matemática te dice, vamos a seguir creciendo en población. Si la población crece, va a necesitar más energía, por mencionarlo así. Pero si uno se mete más en detalle, uno encuentra que el 34% del crecimiento de esa población va a ser en países en vías de desarrollo, países y personas que requieren, obviamente, acceso a poder cargar su teléfono celular, a poderse movilizar, a no tener que cocinar con leña, a poder tener acceso, obviamente, a energía, a poder tener hospitales que funcionen, centros médicos y demás. Entonces, ahí miramos el tema de la necesidad. Por el otro lado, cito que hace poco en un evento presentó Restart Energy, un evento que está público en las páginas web, y habla un poquito de la necesidad de encontrar crudo. Entonces dice, listo, con el decline actual que tienen los campos, porque los campos petroleros, al igual que nosotros, se van volviendo más viejitos, entonces a medida que se van volviendo más viejitos, producen menos petróleo. Entonces se le aplican las técnicas de recuperación, eso hay que hacerlo, eso requiere mucho capital, pero hay que encontrar más reservas, serán reservas explorando o reservas técnicas adicionando. Entonces menciona lo siguiente, dice, de aquí al 2030 hay que adicionar 29 o 30 millones de barriles de petróleo por día. Todos sabemos que el mundo produce más o menos 100, 105, 110, dependiendo de cómo están las cosas, millones de barriles de petróleo por día. Pero de aquí al 2030, para seguir con el mismo nivel de consumo de energía y el crecimiento que se viene, hay que adicionar entre 29 y 30 millones de barriles de petróleo. Y 500 TCF de reservas de gas hay que encontrar. 500 TCF de reservas de gas. Y 100 billones de reservas de petróleo. Entonces, esto para que como los campos van bajando hay que poderlos reemplazar. Entonces yo vuelvo y amarro y digo para nuestros profesionales, se necesita gente que pueda llegar y encontrar esas reservas, que aplique nuevas tecnologías, que es tan interesante para los profesionales jóvenes, que lo hagan de manera sostenible. Mira qué interesante, la industria que más invierte a nivel mundial en sostenibilidad es la petrolera, tanto ambiental como social. Eso a nivel mundial. Ahora, aterrizo el caso Colombia, pues porque estoy aquí sentado en la bella Bogotá, donde está ahorita empezando a llover. Entonces, a nivel de Colombia, ¿qué pasa? A nivel de Colombia, voy a citar un par de fuentes. Estuve hace poco en un congreso de la ANDI y lo primero que salió es que el 37% de todas las exportaciones del país de Colombia vienen del sector minero energético. Minero energético y el 65% de eso, petróleo. Mira qué cosa tan interesante. Lo segundo, ¿para qué sirve eso? Para proteger la moneda, de que no se devalúe tanto, para el balance fiscal, lo que entra y lo que sale, pero también para el balance de las exportaciones. Entonces, un país que no es un país de los grandes petroleros del mundo, pero sus recursos que tiene le permiten tener estabilidad y crecimiento económico. Sin eso, pues el país tiene que encontrar cómo reemplazarlo y en el corto plazo es bastante difícil. Lo segundo, las regalías. Entonces, hablamos de territorio, para ir amarrando los temas. Las regalías se vuelven proyectos. Los proyectos son acueductos, vías terciarias, secundarias, proyectos agroforestales, proyectos de emprendimiento, hospitales. Pues si nosotros nos ponemos a mirar, vemos que, según este mismo informe, el 51% de esas regalías que llegan a los territorios provienen del petróleo y del gas. Entonces, a mí no me gusta pensar en regalías, sino en proyectos. Lo que la gente ve, las historias de vida. Mira qué interesante. Ahora, miremos otros países en la región. Y voy a incluir, en este caso, Canadá también, por mi afinidad, obviamente, con Canadá. Hace poco estuve
en el World Petroleum Congress en Calgary, y sin duda, cuando tú escuchabas hablar a los premiers o a los ministros de los diferentes países, cada quien presentaba sus propias necesidades. Y lo que dijeron al final es, cada país requiere de su propia receta. ¿Por qué? Habló el ministro de Energía de Nigeria y dijo, África tiene 1 billón de personas. El 80% tiene pobreza energética, queman leña o otras formas. Cualquier otra energía más limpia ya es una energía, de nuevo, perdón la redundancia, más limpia para la población. Entonces, pues al final del día, el caso de África y la inversión que requiere es diferente a la de Canadá y Estados Unidos, donde hay gas en exceso y ese gas en exceso ha permitido bajar los costos, subir la industria, generar empleo y que no haya la necesidad de los faltantes. Si te vas a México, México todo su gas lo consume de Estados Unidos, requiere gas propio. Si te vas a México, el mix mexicano que se vende es un mix que alimenta refinerías en Estados Unidos. Entonces, requieren contar un petróleo para que esa dieta siempre esté ahí. Pemex en el año 2003 producía cerca de 3.5 millones de barriles. En el 2016 bajó a 2.1 millones, hoy está en 1.6 millones. Ahora el gobierno está cambiando la legislación para que puedan invertirse y existan empresas mixtas, porque reconoce que requiere obviamente encontrar su propio gas y seguir subiendo el petróleo. Te vas a Argentina. Argentina tiene una meta de llegar a producir 850,000 barriles por día. Pueden venir algo de los campos terrestres de YPF, pero en general viene de Vaca Muerta, donde se ha subido la producción. De los 717,000 barriles por día que produce Argentina hoy, casi 500,000 vienen de Vaca Muerta. El resto vienen de los otros campos. Y la meta de Argentina es volver a llegar a los 850,000 barriles que producía antes en el año 1998. Al final del día yo te redondeo diciendo, hay trabajo para todo el mundo. Hay trabajo para aquellos que quieran entrar en energías renovables, hay trabajo para aquellos que sigan en combustibles fósiles y lo puedan hacer de una manera electrificando, descarbonizando sus operaciones. Hay trabajo para los sociales, sin duda, que no paran de trabajar, los ambientales que entienden cómo poder hacer las cosas, aquellos que miran los contratos, los que miran los números. Al final del día se va a resumir en un mix para que no haya pobreza energética y por ende la calidad de vida de las personas se pueda seguir mejorando e incrementando. Es un poco lo que yo veo y a mí eso me da mucho optimismo y ojalá le pudiéramos pasar ese optimismo a todos los que ven este programa, porque en esta industria se recibe a todo el mundo y es multidisciplinaria y eso permite pues obviamente que en la diversidad y en la unión pues se genere la fuerza. Y ustedes saben, esta industria es de alianzas público-privadas. Es muy interesante. Manuel, hiciste un recorrido interesante sobre los distintos aspectos de lo que son las industrias nacionales en nuestra región. Y quisiéramos cerrar este episodio con esa invitación que acabas de hacer a que hay oportunidades para todos y que lo conectes con el propósito. Realmente, ¿para qué estarías invitando a esos jóvenes profesionales a dedicarse a crear valor a través de la industria energética? Entonces, quisiéramos cerrar este episodio con esa visión que tú tienes, sobre todo tomando en cuenta la importancia que tiene la energía. Y lo decías en algo muy sencillo, para cargar tu celular. Tú le dices a un joven hoy día, no puedes cargar el celular y empieza a buscar maneras de producir la energía para que eso sea posible. Sea una energía limpia, sea que lo conecte a través de un conector en la pared. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, y desde tu parte, cerrar con una amable invitación a nuestros jóvenes y a los profesionales a que se formen y a que contribuyan a esta industria? Pues mira, tocaste un tema importantísimo. Yo invitaría a los jóvenes a que piensen y tomen nota con un cuadernito de todo lo que hacen en el día y se den cuenta y le pongan al lado en otro color de eso que hacen en el día que requiere de energía. ¿Y qué pasaría si llueve, como a veces en Bogotá, por 5 días seguidos? ¿O qué pasaría si de repente
por los fenómenos ambientales, no hay tanto viento, no hay tanta brisa. ¿Cuál sería el backup que requiere? Hace poco, PricewaterhouseCoopers hizo una encuesta donde sacó cuáles van a ser las necesidades de energía del futuro. Y como dice aquí, la primera es el crecimiento tan increíble que va a tener la necesidad de energía para data centers. El segundo es para el tema de información de AI, información artificial también. Cuando uno vaya a hacer una búsqueda en Google, lo que toma Google de tiempo y de energía es una ínfima de lo que toma un ChatGPT para darte una respuesta, porque busca por todos lados. Entonces, yo sé que estos temas conectan mucho con los jóvenes. El otro tema es muy interesante, la parte técnica, las mejores prácticas técnicas. ¿Cómo puedes extraer más con menor inversión y con menor impacto al medio ambiente? Pero mira qué tema tan interesante. Yo quisiera decir, entre comillas, qué tema tan sexy. ¿Cómo podemos generar la mayor energía cuidando el planeta y al mismo tiempo haciéndolo de una manera donde estamos aplicando unas técnicas interesantísimas donde todos los días como personas estamos aprendiendo? Y el punto final es, así como unas personas tienen la fortuna de poder hacer lo que en esa lista hacen todos los días, cargar el celular, agarrar transporte masivo o un vehículo, conectar un computador, usar un tablet. Todas las otras personas de los países y las zonas en vías de desarrollo tienen los mismos derechos. Entonces, qué bonito sería uno poder trabajar en algo que va a generar ese insumo que es la energía que se requiere para que las personas mejoren su calidad de vida. Yo creo que para la juventud hoy en día ese es un tema muy importante, porque después de la pandemia y, y con el conocimiento que tenemos de que queremos cuidar al planeta, ¿cómo podemos nosotros trabajar en las industrias que verdaderamente invierten en el planeta y hacerlo de manera sostenible, aprendiendo nuevas prácticas, aprendiendo tecnología? Manuel, Manuel. sí, muchísimas gracias. La verdad, gracias por compartir con nosotras esta visión y tu trayectoria. La verdad que escucharte a ti es entender cómo el liderazgo de nuestra industria también se construye desde las finanzas, la estrategia y la capacidad de gestionar crecimiento, transformación y creación de valor. Al final estamos siempre en entornos complejos y desafiantes, ¿no? Pero toda esta suma de cualidades nos ayudan a avanzar. Nos dejas grandes reflexiones sobre la importancia de conectar lo financiero con lo operativo y de liderar con visión global y de apostar siempre por el desarrollo del talento y la gestión de las relaciones como pilar del éxito sostenible. Y con esto cerramos el episodio de Más allá del barril, donde exploramos juntos lo que hay más allá de los retos, más allá de los límites y más allá del barril. Si te gustó este episodio, compártelo y únete a nuestra comunidad en Apple Podcasts y en Spotify como Más allá del barril y en YouTube en el canal de Flipping the Barrel. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.